Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a entender tu palabra para ser guiados a ella, obedecerte, honrarte y glorificarte. Gracias por cada uno de los hermanos que han puesto este tiempo para venir a aprender de tu palabra. Gracias porque nos acompaña y porque tú tienes algo que enseñarnos. Suplicamos la dirección, la bendición de tu Espíritu Santo, que me use, que todo lo que hable sea guiado por tu Espíritu Santo y que mis hermanos sean bendecidos a través de tu palabra. Dedicamos a ti este tiempo. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Felicidades a los maestros, a los que están dando clases y a los que en algún momento dieron clases, ¿verdad? También especialmente a los maestros que dan clases aquí en nuestra iglesia, hermano B, hermano Sergio, el hermano Jesús y Úrsula también han dado clases aquí. Dice Úrsula que no, pero sí, así dieron clases a los jóvenes, a los maestros que no están dando clases aquí, pero que han dado nuestro hermano David, nuestra hermana Gloria, que ejercen el enseñar, ser docentes, ¿verdad? La hermana Silvia, que cuántos años dio de su vida a la enseñanza y quién sabe cuántos alumnos le han de ver con cariño y cuántos no tanto. Algunos que la hermana Olga que no está, no la contaba porque nos cambia por 3, 4, 5 personas, ¿verdad? No, hermana Olga está, hoy operan al niño, pido sus oraciones, perdón, mañana, ya están en camino, ya están llegando a la Ciudad de México, mañana operan a Alejandro Anaya García, mi sobrino nieto, pido sus oraciones. Igual que la hermana Olga ahorita está en el ministerio de ayudar, ¿verdad? Ayudar a la sobrina y a cada uno de los niños que están allá. Bueno, felicidades a cada uno de los maestros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo creo que la hermana Silvia nos llevaría con mucho de su experiencia y de su trabajo que tuvo como docente, ¿verdad? Malena. No, pero Sí, bueno, ¿a lo mejor ha dado clases también? Sí. También ha dado clases. Minapam. De música, ¿verdad? Sí. Si yo fui también, yo oraba ahí, ¿verdad? Ay, También oraba con la hermana Malena. Aprendí a cantar con Dice la hermana Malena, esas culpas a mí no me la echan. a mí no me dan respuesta. Muchas gracias, especialmente a nuestro hermano Bet, a nuestro hermano Sergio, que están listos para enseñar aquí en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, hoy yo quiero hablar sobre maestros de bendición. Los maestros de bendición. La verdad, yo tengo, si hago memoria, no tanto, no tan grande, ¿verdad? Algunos dirían, ¿verdad?
Pero yo recuerdo todavía a mi maestra de tercero de primaria y de cuarto, bueno, fue de tercero a sexto. La recuerdo con mucho cariño. ¿Quién sabe ella a mí si me recuerda primero? Y quién sabe si con mucho cariño. Pero yo a ella la recuerdo con mucho cariño. Y mire, hay muchas cosas que se me olvidan, pero esa maestra no se me olvida. Imagínense, estaba chiquito, bebito. Hermana, de eso no estamos hablando. Dijeron con pelo, sí tenía pelo, ¿verdad? Con pelo, y todavía me acuerdo de ella, se llamaba Elvia, la maestra Elvia, la recuerdo mucho. También recuerdo una maestra de secundaria, de los maestros secundarios no recuerdo muchos, nada más recuerdo a esta maestra, la maestra Alicia. Se llamaba, era mi maestra, en aquel tiempo se daba naturales, ciencias naturales. Yo llevé, los jóvenes dicen, ¿qué es eso? Bueno, yo llevé ciencias naturales y era mi maestra de naturales. Déjenme decirle, en la escuela yo no era muy brillante, y no hablo por el pelo, sí tenía, pero no era muy brillante en cuanto a calificaciones. Era medio, ¿cómo digo? Inquieto. Bueno. Era algo inquieto. En una ocasión esta maestra ya me traía de encargo, me quería enseñar y me agarró arremedándola. Dije, me van a expulsar, me van a correr, me van a reportar, me va a golpear mi madre. Se dice toda la película en mi mente. Cuando ella me agarró, me agarró arremedándola. Lo único que me dijo, yo me acuerdo muy bien de esto, me dijo, porque me mandó con mi segundo apellido, Coronado, deje de perder tiempo y póngase a estudiar. Desde ahí me puse a estudiar. Bueno, esa materia, de veras, la recuerdo con mucho cariño. Ella me enseñó que palabras exactas, correctas, eran más importantes que muchas otras cosas. Yo la verdad pensé que me iba a decir que se iba a enojar, que se iba a molestar, y lo único que me dijo es, deje de perder tiempo. Todavía me acuerdo, fue hace poquito, sí, pero todavía me acuerdo, así me dijo, deje de perder tiempo y póngase a estudiar. Me quedé congelado. Y eso dejó marcado en mi vida, de veras, para siempre. Tuve muchos maestros en la secundaria porque era de hora por hora y nada más me acuerdo bien de esta maestra. Ya después, cuando fui brillante en todos los aspectos, de cabello y de calificación del seminario, recuerdo a los maestros, pero recuerdo a dos maestros con gran cariño. Mi maestro de homilética, cuando me tarda en la predicación, a él le pueden echar la culpa. Él me dio el amor por la predicación. Chaparrito, con él en desacuerdo en algunas cosas de teología. ¿No? Estamos en desacuerdo, he platicado de él, que él tiene su doctrina, él cree en la dicotomía, ¿verdad? Él cree en la dicotomía, él cree que es cuerpo y espíritu y alma, ¿verdad? Dice esto, pero él era un hermano muy chaparrito, y yo le decía que él tenía razón de ser dicótomo, porque la tercera parte ya no le cabía en su cuerpo, estaba muy chiquito. Y tercero y cuarto maestro que me recuerdo yo con mucho cariño es al hermano Ricardo Garre. Ricardo Garre, un hermano que yo lo considero mi mejor maestro de teología, pero lo considero que está medio loco. Se grabó, ¿verdad? Se grabó. Bueno,
si él me oye va a decir, es cierto, estoy medio loco. No, él me metía a las herejías, me sacaba, me volvía a meter y luego me dejaba para que yo saliera solo. No, el hermano Carl así es, enseña teología, es maestro en griego, sabe de la palabra de Dios. Él estuvo viniendo aquí a enseñar mucho tiempo con nosotros, a dar clases de toda la semana. Durmió en la casa del hermano Bel y de la hermana Norma, de la hermana Malena, durmió también, ahí lo recibieron. Y yo no dije, no es para pegar la más locura, mejor no más a ellos. Hermanos, ¿usted qué maestro recuerda? ¿Qué maestro viene a su mente? Y siempre es bonito recordar y reconocer a nuestros maestros. Reconocer a aquellos que nos han enseñado o que nos están enseñando. Y es bueno reconocer a estos maestros, reconocerlos, porque nos han dado, si lo vemos bien, parte de su vida. Ahorita dije, la hermana Silvia en realidad dio mucha parte de su vida a la docencia. ¿Verdad? ¿Cuántos? Me platica historias que trae un Volkswagen y llevaba a los jóvenes a la escuela y cosas de eso. Dio gran parte de su vida y nosotros reconocer eso es de gran valor. Así que todos los maestros, felicidades, como diría Pablo, yo entre ellos. ¿Verdad? Y el último, pero de veras, gracias por la obra que hacen dentro y fuera de la iglesia. Dios les bendiga, Dios les prospere y sigan bendiciendo a mucha gente. Pero ahora, ya que viene el cebollazo, ahora viene pues el trancazo, ¿verdad? Primero sobre el trancazo. Ahora vamos a hablar sobre la bendición o maestros de bendición. ¿Cómo podemos ser maestros de bendición? Déjenme decirles, hoy voy a hablar de dos personas. Era una pareja y la hicieron de maestros, Priscila y Aquila. El hombre era ¿quién? Aquila. La mujer era Priscila. Si usted va a la Biblia, por lo regular, primero ponen a la mujer, a Priscila, y después a Aquila. Los dos no eran maestros de docencia, más, pues no había normal en aquel tiempo, pero sí había escuelas donde se educaban. Pablo fue estudiado a los pies del gran maestro de su época, Gamaliel. Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Si usted va a la Biblia, vemos que hay una escuela de evangelismo y el director, el maestro era Felipe era, y sus hijas eran evangelistas. Y usted, si pone atención a este pasaje, usted va a entender o va a ver que Apolos toma enseñanza de alguien más. Si usted pone atención, ve que Apolos aprende de algo. Entonces déjenme decirle algo muy importante. El trabajo primario de Priscila y Aquila, aparte de ser maestros, eran maestros. ¿Sí? Hacían tiendas. Tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo. Eso de maestros es un juego, ¿verdad? Es para que se les quede, trato de decirles para que se les quede. Ellos, su oficio era hacedores de tienda o hacían tiendas. Pueden leer Hechos capítulo 18, los primeros versículos, y van a encontrar el trabajo de Priscila y Aquila. Ellos se dedicaban a eso especialmente, pero tomaron la responsabilidad de enseñar. Bueno, ya también recordando y aprovechando, Alex y Vero también han enseñado en nuestra iglesia, han sido maestros de los jóvenes aquí en nuestra iglesia. A lo mejor hay que reactivarlos también otra vez para que den clase a los jóvenes. Estamos reconociendo, no descubran, dice Vero, ¿verdad? No, maestros no, eran maestros.
maestros, fueron maestros en la iglesia. Vamos a la Biblia. Hechos 18, 24 al 28. Voy a leer en los primeros versículos del 24 al 26. Llegando entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Fíjese, era elocuente, sabía hablar, pero no solamente era elocuente, sino era poderoso en las escrituras. Vamos a decir, no sé, usted si oye algún predicador, algún pastor predicar, pero si pone atención, hay gente que Dios le ha dado ese don de la predicación, ese don de la enseñanza, y vemos que son poderosos en lo que hacen, saben hacerlo, saben hacer lo que Dios les ha dado. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Se fija cómo fue instruido? Aprendió en el Instituto Bíblico de Celaya. No tanto todavía no tanto. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Muy poderoso, muy fervoroso, muy elocuente, pero dirían en el rancho, trae bronca, trae problemas. Solamente conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era este: arrepiéntese y bautícese. Le faltaba enseñanza. Mire, no hay bautismo espiritual si no viene del Espíritu Santo. O sea, la palabra arrepentimiento solo no jala para nada, no sirve. Si es obra del Espíritu Santo, entonces es el bautismo verdadero. Puede ir a Romanos capítulo número 6, del versículo número 3 al versículo 6. Dice que nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Cristo. Y es ese. Bueno, Juan solamente había escuchado, aprendido, había estado en el Instituto Bíblico de Juan el Bautista. Y Juan predicaba así: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. No conocían que debían de estar bautizados en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y todo eso solamente es en el bautismo del Espíritu Santo. Nada más, no hay más. Así que eso era lo que Juan solamente tenía. Mucha gente está en esta ala, dice: ya me bautizo y soy salvo. No. El agua no quita ningún pecado. Aunque haya oído usted alguna vez algún pastor y que diga bautícese y que el agua se lleve todos sus pecados. El agua se va a llevar un grita nada más, y la que puede, pero ningún pecado. Solamente el que quita pecados es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Amén. Amén. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El maestro de bendición primero
ve la necesidad. Necesitamos ver la necesidad. Si tú quieres ser un maestro de bendición, debes de ver la necesidad. Hay falta de enseñanza bíblica. Hay falta de llevar la palabra de Dios a las personas. Priscila y Aquila, pues Apolo era elocuente, era fervoroso, era poderoso en la palabra. Mire todos los adjetivos que le ponen a Apolo. ¿Sabe que hay muchos predicadores como Apolos y que están predicando un evangelismo mentiroso? Es por eso que necesitamos ver la necesidad. Déjenme decirle, empecé diciendo o dije que el trabajo principal de Priscila y Aquila no era maestro de Biblia, no eran maestros de Biblia, eran maestros, hacedores de tiendas. Pero ellos ven la necesidad. Oyeron a alguien poderoso, alguien elocuente, fervoroso, alguien que predicaba la palabra de Dios correctamente. Mire, era tan bueno Apolos en la predicación que más adelante los de Corinto decían que unos eran de Apolos y que otros eran de Pablo. Eso era la elocuencia, la grandeza de la predicación de Apolos. Pero en este principio de su predicación, de este varón que venía de Alejandría, que era bueno para predicar, se le ve una necesidad. Un maestro de bendición ve la necesidad. Y digo que Priscila y Aquila, como prioridad no eran ser maestros, pero se convirtieron en maestros. Guiaron a un hombre a grandes cosas, pero ven una necesidad. Necesitamos ver la necesidad. Necesitamos entender que tenemos necesidad de aprender la palabra de Dios. Por eso a veces el pastor dice, abran la Biblia en el libro de Baruch 5:22 y ahí van corriendo. El libro de Mormón. No, el de los apócrifos. ¿Sí? O es como si yo les diga, busquen Juan 23:22. Pues si me hay. O Isaías 66:1. No sé si hay. Necesitamos entender que hay necesidad de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a enseñar la palabra de Dios. Mateo 28, ¿qué dice? Y termina diciendo, y enseñando todas las cosas que os he mandado. Así termina en el versículo 20. Necesitamos ver la necesidad. Mire, es triste, pero si no tomamos la necesidad que nosotros tenemos, ¿usted cree que vamos a ver la necesidad que otros tienen? Como pastor, como maestro de escuela dominical o de la iglesia, hay una preocupación: que la iglesia aprenda la palabra de Dios.
Hemos abierto un instituto bíblico en la iglesia Casa de Dios. Están invitados los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11:40, 11:50. Hermanos, necesitamos ver la necesidad. Porque lo primero, cuando digo hay que evangelizar, lo primero que decimos, ay hermano, no sé. ¿Pero por qué no sabe? Porque no quiere aprender, porque sabe que estoy enseñando evangelismo personal. Un maestro de bendición ve la necesidad. Ahorita estamos agradecidos con Dios. En el Instituto de Celaya ya tenemos 2 grupos, un grupo como de 7 personas, otro grupo como de 12 personas, o un poquito más a lo mejor, y están creciendo. Ya hay una necesidad. Sabe que en ese instituto hasta hay hermanos de otras doctrinas estudiando ahí. A ver, hay gente que dice, o que me ha escuchado, que digo, voy a Celaya, y me dice, ¿a poco va a Celaya? Pues sí, si voy a Celaya, primero Dios, todos los sábados. Es que está bien feo. Los de León dicen así, y yo les digo, ustedes dependen en papa. Todo México está igual. Y si todo México tiene inseguridad, tenemos que entender, hay necesidad de la palabra de Dios. Y la iglesia sigue sin ver la necesidad. Va a decir, no hermano, si veo la necesidad. Yo diría como Lucerito, ¿y por qué no está estudiando? ¿Por qué no se está preparando si ve la necesidad? Un maestro de bendición ve la necesidad. Priscila y Aquila, fíjense lo que dice el versículo 26. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le oyeron, nada más le oyeron. Dijeron, este es muy bueno para predicar, es fervoroso, pero trae problemas, no está predicando a Cristo. Ese era el problema de Apolos. Predicaba el bautismo de arrepentimiento, pero no predicaba a Cristo. Y si no predicas a Cristo, ya tienes problemas. Ven la necesidad. Segundo, actúa para bendición. Mire, si hubieran sido religiosos, Priscila y Aquila, hubieran escuchado a Apolos, y ahí mismo le hubieran dicho, ¡hey! ¡Estás loco! ¡Estás predicando mal! No, mire, se callaron. Lo dejaron que dijera sus herejías. Pues, la verdad. Lo dejaron, pues síguele, ¿ya qué? Ya estás ahí. Me gusta mucho porque estos hombres, este hombre y esta mujer, o esta mujer y este hombre, usan la ética. No lo avergonzaron, ni lo acusaron, ni lo mandaron al infierno. Lo tomaron aparte. Lo toman aparte. Un maestro de bendición actúa para bendición. A lo mejor si hubiera sido uno de nosotros, se hubiera dicho, estás enseñando mal, tu teología es incorrecta y te vas a ir al infierno. A lo mejor nos exaltaríamos, le echaríamos y lo mandaríamos al infierno. Pero ellos ven la necesidad. Pensaron en la necesidad de Apolos. Pensaron
en la discreción, pensaron en no acusarlo, pensaron en no avergonzarlo, pensaron en no levantarse el cuello de su conocimiento o de su sabiduría. Actúan para bendición. ¿Sabe? Muchas veces que andamos hablando de la palabra de Dios, muchas veces peleamos para ganar. Bueno, para pelear con los católicos. Nos agarramos de espalda. Al cabo que ni la Biblia agarra. No todos, algunos sí. ¿Sí? Como los cristianos, algunos ni la Biblia agarran. No todos, algunos sí. Pero muchas veces, cuando entramos en esas discusiones religiosas, hay un dicho que dice, no hablemos ni de política ni de religión, porque nos vamos a pelear. Ese es el dicho que dice. ¿Y saben por qué? Porque no hablamos para bendición, hablamos para ganar un debate. Ya cuando les dé apologética al hermano Sergio, bueno, está bien, mientras no. No, es cierto, él enseña en apologética. ¿Saben qué es la apologética? Para que vean que sí fue el seminario. Las palabras que utilizó Jesús, entender. No, es la defensa del evangelio, en fácil, sencillo. Pero muchas veces la queremos para ganar, para que digan que somos buenos y que sabemos. Pero no, es para ganarlos para Cristo. Un maestro actúa para bendición. No sirve nada de que usted le diga a la otra persona, no sabes. No sirve de nada. Sirve que usted le diga que Cristo tiene muchas cosas para él. Que la palabra de Dios puede bendecir su vida grandemente. Porque un maestro actúa para bendición. Nunca para ganar un debate. Nunca para que digan que es el mejor y que sí sabe. Sino para decir el plan de Dios. Priscila y Aquila le toman aparte. Necesitamos ser maestros de bendición. Tercero, el maestro de bendición enseña correctamente. Quítale la N, ¿verdad? O enseñan correctamente. Los maestros de bendición enseñan correctamente. Fíjese lo que dice el mismo versículo 26. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Nuestra bendición enseña correctamente, enseña exactamente, le dice lo que debe de ser, más correctamente el camino del Señor, de salvación. Hermanos, decimos que como doctrina bautista, si algo nos gusta de esta doctrina es que es centrado en la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve que digamos o que estemos centrados en la palabra de Dios y no enseñamos correctamente el camino, como dice aquí, exponer exactamente el camino? ¿De qué sirve si no enseñamos exactamente el camino de Dios?
Un maestro de bendición o maestros de bendición enseñan correctamente. Mire, cuando uno está dando clases, es muy bonito. De veras, es muy bonito dar clases. Y siempre aprende más el maestro que el alumno. Siempre. Pero hay una responsabilidad bastante grande cuando eres el maestro. Tienes que estudiar idiomas que no entiendes. Si es en la Biblia, imagínense, si es en el Antiguo Testamento, tienes que ver cuál es la palabra en hebreo o en algunos ciertos pasajes en arameo. Si es el Nuevo Testamento, lo que es la palabra en griego. Por ejemplo, Juan capítulo 21, el me amas, Pedro. Es la misma palabra para nosotros, me amas. Pero en el idioma griego es diferente. El ágape, el eros. ¿Y el otro cuál era? Filos. El filos. Gracias, hermano. ¿Y el filos? Y es la misma palabra para nosotros, para ellos no. Pero un maestro de bendición enseña correctamente. Y para enseñar correctamente necesitamos dedicación. Si usted va al capítulo 18 de Hechos, usted ve cuando llegan Apolo y cuando llegan Priscila y Aquila, con Pablo, ¿verdad? Usted ve que Pablo todos los días de reposo iba a la sinagoga y se echaba buenos agarres teológicos con los maestros de la ley. Imagínense, y Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, estaban siempre con Pablo. ¿Usted sabe cuánto han de haber escuchado Priscila y Aquila a Pablo? Si eran sus compañeros. Y Pablo los nombra varias veces. Y los nombra como que enseñaban y eran bendición para el ministerio. Un maestro de bendición enseña correctamente. Libros tiene el Antiguo Testamento. Si no sabe, trae grandes problemas. Si sabe, está ni siquiera en kindergarten. Y si usted cree que sabe mucho, porque cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, tiene grandes problemas. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Génesis? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Números? Son los primeritos, ¿verdad? Cuando menos en eso nos deberíamos de fijar en la palabra. ¿De qué trata el Evangelio de Juan? ¿Cuál es su tema del Evangelio de Juan? ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Si no ha salido este examen que es de kinder, tenemos problemas. Porque son cuestiones no profundas. Estoy preguntando solamente bien encimita. No estoy preguntando nada de teología, nada de escatología. Un maestro de bendición enseña correctamente. Por último, el maestro de bendición prepara para vida. Dice el versículo 27, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Sí? ¿Lo prepararon para la vida?
Claro que sí. Los discípulos, los que habían creído por la gracia, Apolos le está siendo de gran bendición. Pero no solamente esto, dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Lo prepararon. Ahora sí, le enseñaron apologética. Refutaba a los judíos. No nos dice qué, pero muy seguramente dijo: ustedes mataron al Cristo, al Mesías. Es lo que está predicando. Es lo que aprendió de sus maestros, Priscila y Aquila. Lo prepararon para la vida. Si hubiera tenido solamente la enseñanza de Juan el Bautista, él no podía haber predicado de Cristo. Él no tenía los argumentos para enfrentarse a los judíos. Y por último decía, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Lo prepararon para la vida. No hay nada más grande en que podamos estar preparados de entender que Jesús es Cristo, el que murió por usted y por mí en la cruz para darnos vida eterna, el que nos dio salvación y pagó por nuestros pecados. Usted puede decir o puede pensar: yo no soy maestro. Les contestaría por Priscila y Aquila: yo tampoco. Pero el Señor me usó como maestra y maestro. Y yo vi una necesidad. Yo actué para bendición. Yo enseñé correctamente y preparé a un hombre para la vida. Hermanos, usted y yo somos llamados a enseñar. Toda potestad no es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente felicito a los maestros de nuestra iglesia que han participado dentro de la iglesia, unos que lo hacen fuera de la iglesia. Felicidades. Seamos maestros de bendición. Pero a los que no han tomado esta responsabilidad, Dios le llamó a usted y me llamó a mí a enseñar. Si Él nos ha alcanzado, somos llamados a enseñar. Sea lo que usted sea. Me faltó la hermana Rebeca, también es maestra. Perdón, hermana Rebeca. Maestra de English. Mi maestra, pero fracasó con ella. Bueno, fracasé yo con ella. Hermanos, seamos maestros de bendición. Obedezcamos a Dios. Demos la honra y la gloria. Y hoy decidamos ponerle pies a lo que nosotros decimos que queremos ser. Decidamos, tomemos responsabilidad, compromisos y digamos: aquí estoy, Señor.
quiero obedecerte, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, quiero ser maestra, maestro de bendición. Amén. Priscila y Aquila bendijeron grandemente a Apolo, pero también la obra de Dios. Que usted y yo seamos hombres y mujeres que demos bendición a su obra. Veamos la necesidad, actuemos para bendición, enseñemos correctamente y preparemos a estas personas que no conocen de Cristo para la vida y la vida eterna. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra. Es hermosa, es clara, y pedimos que nos ayudes a tomar responsabilidad, compromiso para ser maestros, maestras de bendición. Por favor, Señor, guíanos, dirígenos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.